Hola a todos, mi nombre es Teresa Jesús Solarín de Flores y pues bueno, vamos a hablar un poquito en este video que es muy corto sobre la minería de datos y el enfoque híbrido. Este es para la materia de sistemas de información estratégicos. Pues bueno, vamos a comenzar aclarando algunos conceptos claves y pues comencemos. Vamos a comenzar a definir qué es una estrategia. Para Chandler 2003, la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. En pocas palabras, pues, una estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y pues obviamente para accionar frente a un determinado escenario. Con ello, pues buscamos alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. ¿Qué es un almacén de datos? Bueno, es un repositorio completo de información actual e histórica diseñado para mejorar el desempeño de una organización. Se puede decir que es un componente central de la inteligencia empresarial y obviamente le permite a las empresas mejorar su rendimiento. ¿Qué es una estrategia de almacén de datos? Pues bueno, la estrategia de almacenamiento de datos, digamos que es una gestión eficaz, es una clave para garantizar que las organizaciones puedan utilizar los recursos de almacenamiento de datos. Con ello, pues, que sea de una forma segura, cumpliendo con las políticas de la empresa y la normatividad gubernamental. Los administradores y gestores de TI deben comprender qué procedimientos y herramientas engloban la gestión del almacenamiento de datos para desarrollar su propia estrategia. Como aquí bien nos dice, la estrategia del almacenamiento de datos debe estar alineada con la estrategia comercial. Para lograr estos beneficios, el almacén de datos, la estructura, la cultura y los sistemas y los procesos de gestión de una organización deben cambiar en conjunto. Las técnicas de diseño de almacenamiento de datos pues son dos. Son dos metodologías tradicionales de diseño que alcanzaron la mayoría de edad en la década de los 90. La primera es un almacén de datos atómicos de arriba hacia abajo de Bill Emmons y la otra es el almacén de datos dimensionales de abajo hacia arriba de Cal Kimball. Vamos a revisar cada una de ellas. Comenzamos con el enfoque almacén de datos atómicos de arriba hacia abajo. Bueno, los componentes esenciales, bueno, vamos a analizar uno por uno y en esta parte tenemos lo que son las fuentes externas. En estas se recopilan los datos independientemente del tipo de datos que se pueden ser estructurados, semiestructurados o desestructurados. El área de espera, que es la que tenemos aquí en la parte central. Los datos que son extraídos de fuentes externas no siguen un formato de forma particular. Aquí es necesario validar que estos datos, para cargarlos en el almacén de datos, para ello se recomienda utilizar la herramienta ETL, que es lo que tenemos en la parte central del cuadro. El ETL significa extraer, transformar y cargar. Con extraer, pues obviamente se extraen los datos de una fuente de datos externa. En transformar, los datos se transforman al formato estándar. Y en cargar, pues obviamente los datos se cargan en el almacén de datos después de transformarlos al formato estándar. Tenemos lo que es el almacén de datos, que es el Data Warehouse. Después de la limpieza de los datos, se depositan en el almacén como repositorio central. Este almacena los metadatos y los datos reales se almacenan en los datamars. Aquí lo tenemos en esta parte. Se deben tener en cuenta que el almacén de datos almacena los datos en su forma más pura.
en este enfoque de arriba hacia abajo. Los data marts también forman parte del componente del almacenamiento. Estos pues almacenan información de una función particular de una organización que es manejada por una sola autoridad. Puede haber tantos mercados de datos en una organización dependiendo de cada una de las funciones. La minería de datos, aquí está el data mining, es la práctica de analizar los grandes datos presentes en el data warehouse, que está en el almacén de datos, y con ayuda del algoritmo de la minería de datos. En este enfoque se define como un repositorio central para cualquier organización completa y mercados de datos que se crean a partir de él después de que se haya creado el almacén de datos más completos. Las ventajas de este enfoque pues son varias, pero pues vamos a comentar las más pues las que más lo caracterizan. Dado que los data marts se crean a partir del data warehouse, estos proporcionan una vista dimensional coherente de los data marts. Este modelo o este enfoque se considera como el más sólido para los cambios comerciales, ya que grandes organizaciones prefieren seguir este enfoque. Y por último, sería crear data marts desde el data warehouse, y es mucho más fácil. Las desventajas serían que su costo es muy elevado, ya que el tiempo que se tarda para su diseño y mantenimiento, pues obviamente generan mayor costo. Vamos a pasar al siguiente enfoque, que es el de abajo hacia arriba. Bueno, en este enfoque señala los data marts se crean primero. Aquí lo tenemos. Y estos proporcionan una vista delgada para los análisis y el data warehouse, que se crean después de que se hayan creado los data marts completos. Las ventajas de este tipo de enfoque es que como los data marts se crean primero, los informes se generan rápidamente. En este enfoque podemos acomodar más cantidad de data marts. Aquí está. Y de esta manera se puede ampliar el data warehouse, que sería el almacén de datos. Una de las ventajas también características es que el costo y el tiempo necesarios para diseñar este tipo de modelo son comparativamente bajos. En cuanto a las desventajas de este enfoque, su costo es el costo, ya que el tiempo que se tarda en diseñar y su mantenimiento lo hacen muy elevado. Bueno, veamos esta parte y dice, ¿qué es el enfoque híbrido para construir la estrategia de datos? En esta parte, elegir la metodología adecuada para la implementación de un proyecto es una decisión que tiene un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos, los tiempos de respuesta y el valor agregado del producto recibido por el cliente. Hoy en día, pues las metodologías tradicionales y ágiles no se adaptan completamente a la realidad de las empresas, por lo que el enfoque híbrido surge como una principal alternativa para ofrecer a las organizaciones lo mejor de las dos partes. Las empresas casi siempre prefieren un enfoque híbrido para construir sus estrategias de datos. En este sentido, el principio clave es comprender la situación específica de la organización y diseñar una solución como consecuencia de ello. En esta parte nos dice que combina lo mejor de las metodologías tradicionales y del mundo ágil, promoviendo la implementación de las prácticas organizacionales para el mejoramiento continuo de los procesos, el desarrollo de productos innovadores y la creación de ambientes dinámicos y colaborativos.
Esas características hacen que el enfoque híbrido se ajuste mejor al proceso de implementación de proyectos en las empresas. ¿Qué es la minería de datos? Pues bueno, la minería de datos se refiere a la extracción de patrones y conocimientos de datos, por lo que se define como una serie de técnicas encaminadas a identificar patrones implícitos dentro de grandes conjuntos de datos, con el fin de entender sus mecanismos de comportamiento, su interrelación y su potencial evolución futura. También se conoce como descubrimiento de conocimiento o descubrimiento de datos. El descubrimiento de conocimiento se refiere al proceso de encontrar patrones útiles en los datos que se pueden utilizar para la inteligencia. En el descubrimiento de datos se basa en analizar las relaciones dentro y entre conjuntos de datos. Bueno, aquí tenemos lo que son el almacén de datos versus la minería de datos. Bueno, como características del Data Warehouse, bueno, comencemos con el concepto, ¿verdad? En cuanto al Data Warehouse, según Ralph Kimball, es una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el análisis, mientras que la minería de datos es el proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. Las características de un almacén de datos, pues obviamente es que están orientados al negocio, deben de contener datos no volátiles, diseñados para proporcionar información a sus usuarios, los tiempos de respuesta deben de ser razonables, debe estar preparado para gestionar grandes volúmenes de información, debe tener costes razonables y tiene que evolucionar junto con los usuarios. En cuanto a las características de la minería de datos, pues obviamente es la predicción automatizada de tendencias y comportamientos, el descubrimiento automatizado de modelos previamente desconocidos. En cuanto a las semejanzas, pues los data warehouse, al igual que el data mining y el data mart, deben tener siempre una orientación al negocio y una facilidad de uso para quien sea su usuario. Se relaciona con el almacenamiento de datos y el estudio de su comportamiento. Las diferencias. El Data Warehouse es un almacén de datos estructurada para la consulta. Data Mining aprende del comportamiento de los datos recabados y Data Mart se enfoca en las áreas específicas de un negocio. La diferencia entre la minería de datos, pues bueno, es un sistema que aprende y que señala los patrones de datos. Es a lo que muchos dicen, a ver que los datos hablen, hacer que los datos hablen. Las ventajas del Data Warehouse, pues obviamente son los almacenes de datos que hacen más fácil el acceso a una gran variedad de datos a los usuarios finales, facilitan el funcionamiento de las aplicaciones, de los sistemas de apoyo a las decisiones tales como informes de tendencia, informes de excepción. Los almacenes de datos pueden trabajar en conjunto y por lo tanto pues aumentan el valor operacional de las aplicaciones empresariales, en especial la gestión de relaciones con clientes. En la minería de datos, estas herramientas exploran la base de datos en busca de patrones ocultos, encontrando información predecible que un experto no puede llegar a encontrar porque se encuentra fuera de sus expectativas. Las desventajas del Data Warehouse es los costos de mantenimiento, porque pues son muy elevados. Estos se pueden quedar obsoletos en muy corto tiempo y ante una petición de información, estos devuelven una información subóptima que también supone una pérdida para la organización. Las desventajas de la minería de datos pues es la dificultad de recopilación de los datos. El procesamiento de datos puede llevar demasiado tiempo y no está asegurada la obtención de un modelo válido. Bueno, en esta parte vamos a explicar las ventajas y desventajas en una minería de datos. Las ventajas, pues tenemos como primer instancia
que la información es de confianza. Por eso se emplea en la investigación de mercados para ver qué tipos de productos le interesan a los clientes. En cuanto a otra ventaja sería mejoras y ajustes en los procesos empresariales. La minería de datos tiene como ventaja la ayuda que proporciona para realizar ajustes operativos en las empresas. Esto sobresale ante todo en todo lo que se refiere a la mejora de los procesos logísticos. Otra de sus ventajas es que mejora la toma de decisiones, ya que están basadas en datos, siempre van a ser mejores. La minería de datos da información objetiva y fiable, por lo que las empresas y los analistas pueden tomar decisiones mucho mejores para el futuro y el negocio de la compañía. Analiza grandes cantidades de datos rápidamente. Esto se puede procesar una mayor cantidad de información pues en mucho menor tiempo. Predicciones. Gracias a que los datos extraídos se pueden realizar predicciones de comportamiento basadas en patrones. También es útil en este sentido para la creación de algoritmos para aprendizaje automático y el diseño de aplicaciones y programas específicos de inteligencia artificial. Sus desventajas serían que son herramientas muy complejas. La mayoría de las herramientas que se emplean para la minería de datos son complejas y requieren que las manejen profesionales formados y especializados. Es decir, que requieren de capacitación y en ocasiones certificaciones específicas para poder manejarlas. En ocasiones suelen no ser fiables. Aunque se trata de un conjunto de técnicas fiables, la minería de datos no es fiable y no siempre proporciona información totalmente precisa. Por ejemplo, en la creación de algoritmos de Machine Learning para la predicción, como los que se usan en las recomendaciones de Netflix o Spotify, se puede dar el caso y se da de que las predicciones no son totalmente precisas. La privacidad. Uno de los inconvenientes de la información, sobre todo en el ámbito de la empresa privada, es el tratamiento de datos personales. Perdón, existen muchas personas preocupadas porque las empresas puedan compartir entre ellas información privada sobre ellos, aunque solo sea para ofrecer un servicio determinado. Los costes. El punto nos lleva a los costes de la minería de datos es que si no se trabaja con las herramientas adecuadas, este puede ser muy elevado. Y bueno, pues esto sería todo. A continuación pues tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Espero que el video haya sido muy claro y la explicación pues muy acertada. Y eso sería todo. Gracias.